Tomar su lugar. Bienvenido a esta casa de Dios. Y mire, el Señor tiene algo especial para usted el día de hoy. El Señor lo quiere sentir pegadito, como dice el canto. Aquí hay que hacernos una pregunta, y esto queda a reflexión de cada quien. ¿Qué tan pegadito se siente del Señor? ¿Qué tan pegadito, qué tan cerquita se siente usted del Señor? Y esa pregunta hágasela durante todo este tiempo que vamos a estar hablando de la palabra de Dios, y medítelo. Medite en su caminar, medite en su conducta, medite en sus decisiones, y medite de cuando conoció al Señor. ¿Qué tan pegadito, qué tanto tiempo ha pasado y qué tan cerca se siente? Amén. Vamos a orar en esta mañana, así que cierre sus ojos. Y el día de hoy, Señor, te damos muchas gracias. No salen más que palabras de agradecimiento de nuestra boca, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, porque has tenido misericordia, Señor. Nos has perdonado sin que nosotros lo merezcamos, Señor. Aún así nos das una oportunidad, Señor, el día de hoy, de estar aquí pegaditos a ti, Señor. Hoy, Señor, que esta palabra que va a ser lanzada, Señor, dé un fruto en nuestro corazón, Señor. Que no simplemente lo tome como un domingo más, que no lo tome como una prédica más por cumplir, sino que el día de hoy realmente te preste mi corazón, te dé mi corazón, para que tú empieces a hacer grandes cosas en él, Señor. A ti sea todo honor, toda gloria, toda alabanza y todo poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, si usted es de los que toma nota, ahí está el título de la prédica: pegadito, no pegadito, pegadito, como estábamos cantando hace un momento. Y fíjese, a lo largo de nuestra vida, usted y yo vamos creando lazos, vamos creando relaciones, lazos tan fuertes que en algún momento usted y yo pensamos que nunca se van a poder romper. Lazos como en la familia, esa relación de amor que hay entre los padres, entre los hijos, hablamos por fe. Esa relación, ese lazo que se hace cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de gozo, ese lazo parece ser inquebrantable. También está un lazo de amistad, aquellos hermanos no de sangre que en la vida vamos adquiriendo, que usted y yo cuando les llamamos
cuando le marcamos, cuando le buscamos, usted y yo sabemos que podemos encontrar un refugio en ellos. Podemos encontrar un apoyo. Y ese lazo parece ser inquebrantable. Y mira, hay un lazo que es demasiado fuerte, que no se puede comparar con ninguno de los dos que le mencioné. Y ese es el lazo que creamos con Dios. Cuando usted y yo le conocemos, cuando usted y yo hemos recibido por gracia la salvación de Jesús, y entonces hay una nueva oportunidad con Él. Entonces en esta tarde, en esta mañana, usted y yo podemos ver que los primeros dos lazos que le mencioné, le hice hincapié en que parecen ser inquebrantables. Pero ¿por qué parecen ser inquebrantables? Porque por X o Y situación, muchas veces usted quisiéramos deshacer esos lazos. Cuando llega una carta de divorcio, usted está diciendo ahí: yo quiero cortar este lazo contigo. Cuando hay una pelea tan grande en la familia que los hijos le dejan hablar al papá, a la mamá, se van de casa, ahí estamos diciendo con acciones: yo quiero romper este lazo, quiero intentar romper este lazo, porque estoy enojado, porque estoy triste. Y sabe una cosa, el lazo que hacemos con Dios, que es más fuerte que los otros dos, por increíble que parezca, muchas de las veces también intentamos romperlo. Dígale que tiene a su lado: chanfle. Porque parece increíble que personas que se enojaron con Dios, que Dios no les respondió al tiempo que ellos querían, así como pasa con los padres, un día nos enojamos y poco a poco queremos romper ese lazo con Dios y empezamos un proceso en el cual usted y yo nos empezamos a alejar de Dios. Y mire, el día de hoy vamos a desmenuzar poco a poquito lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Quiero que me acompañe a Colosenses 1, capítulo 1. ¿Trajo su espada? A ver, levante su espada, levante su espada. El celular, déjeme decirle que no es espada, ¿eh? Por más que traiga la Biblia ahí, le llega la notificación del WhatsApp y se sale de la Biblia por ir a contestar. Y ya ahí el diablo le cortó a usted la cabeza. Así que mejor hay que traernos nuestra espada física. Amén. Y vamos a ir a Colosenses 1:21. Yo se lo voy a leer en otra versión. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. No lo van a poner en pantalla porque hoy le dije: Alejandrito, hoy vamos a castigarlos. Hoy vamos le dije a Alexo que el día de hoy no íbamos a ocupar la Biblia, nomás cuando yo se lo pidiera. Y mire, dice Colosenses 1:21, y nos va a describir un poquito de cómo usted, por si ya se nos olvidó, cuál era nuestra condición antes de llegar al Señor. Y mire, vamos a empezar a leer ahí. Dice: antes, ¿cuándo? Antes, ustedes estaban lejos de Dios. ¿Y eran qué? Sus enemigos. Dice esta versión: sus enemigos. Pues pensaban y hacían solamente lo malo. Y esa era la razón por la cual usted y yo estábamos lejos de Dios. Pero hay que ser bien precisos en esto. ¿Y cómo inicia el versículo? Dice: antes. O sea, en el pasado, tiempo pasado. Usted y yo éramos personas que pensaban y hacían lo malo. Y lo malo es todo lo que va en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Así que usted y yo, del mundo, cuando llegamos al Señor, usted y yo venimos con el chip
de, a ver, me estás diciendo que soy pecador, pero yo no he desvivido a nadie, pero yo no le he robado a nadie, yo no he estafado a nadie. Ah, bueno, sí, de las 10 palabras que salen de mi boca, 9 son groserías, pero ¿a poco eso es tan grave? Y entonces usted y yo creíamos que éramos unas blancas e inocentes palomitas. Entonces cuando llegamos al Señor y nos dice, antes eras mi enemigo, antes pensabas y hacías solamente lo malo. Y cuando la luz del Señor viene a nuestra vida y empezamos a descubrir las cosas que hacíamos y que iban en contra de la palabra de Dios, usted y yo decimos, no, pues sí era malo. No, pues sí tienen razón en llamarme que yo era un pecador. Pero volvemos a repetir, esto era antes. Antes. Y mire, gracias a Dios, gracias a su bondad, gracias a su misericordia, no nos quedamos así. No nos quedamos siendo los malos. No nos quedamos siendo los pecadores que no tenían oportunidad de nada. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo. Dice, sin embargo, ahora, habla en tiempo presente. Ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Amén. Usted debió haber dicho amén. Porque antes no teníamos esperanza de nada. Antes hacíamos y pensábamos solamente lo malo. Y gracias que por medio de la muerte de Jesús, usted y yo tenemos ahora la oportunidad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios, amigos de Dios. Imagínense qué tremenda bendición es esa. Que si usted y yo la creyéramos realmente de manera convincente en nuestro corazón, usted y yo no pensáramos solamente una, dos, muchísimas veces antes de tomar la decisión de alejarnos del Señor o de volver atrás. Ahora somos sus amigos. Somos alguien en el que el Señor puede confiar. No solamente de confiar en Dios, sino que el Señor también comienza a confiar en cada uno de nosotros, porque no en vano nos llamó, sino nos llamó para un propósito específico. ¿Por qué? Porque confía en aquel que le dio el privilegio, la oportunidad de ser llamado su hijo. Pero mire, aún después de todo esto, hay una condición para que esto se pueda cumplir. Hay una condición, y lo sigue diciendo ahí. Pero esto, dice en el 23, esto será así si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Qué tremenda bendición es ser llamado amigo de Dios. Qué tremenda bendición es que el Señor comience a hacer su propósito en cada uno de nosotros. Pero esto no va a llegar a ser posible si usted y yo no nos mantenemos firmes y confiados en el Señor y en lo que su palabra nos promete. No va a poder llegar a pasar el ser llamado amigo de Dios, el ser reconciliado con Dios, si usted y yo no nos mantenemos firmes en Cristo y en su palabra. ¿Usted se acuerda de la palabra rema del año pasado? Sí, ¿verdad? Fue Juan 15, ¿qué? 7, ¿qué decía? A ver, todos a una sola voz.
Dice que si permanecemos en el Señor y sus palabras en nosotros, usted y yo confiadamente nos podemos acercar a Él y pedirle lo que queramos. Pero aquí la pregunta es, ¿usted y yo estaremos permaneciendo? ¿Usted y yo nos hemos tratado de mantener firmes en esa confianza? Firmes en las promesas que cuando vienen situaciones o circunstancias que ponen a prueba mi fe, ¿usted y yo seguimos manteniendo esa firmeza después de tanto tiempo? ¿O a la primera estábamos cerquita y viene una situación, viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y 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 otra? ¿Y dónde quedó la cercanía? ¿Dónde quedó la confianza que tanto deseamos tener? Porque mire, es bien fácil levantarse y gritar amén. No le estoy regañando, sígalo haciendo, pero hágalo confiando realmente, creyéndolo en su corazón realmente. Porque mire, platicábamos en una reunión cómo realmente se ve que estás creyendo. Cómo realmente usted y yo vemos que una persona está creyendo. Y cuando vemos realmente que la persona nomás dijo las palabras de los labios para afuera. Con nuestras acciones. Con nuestras acciones. No hay otra forma de evidenciar la fe más que con nuestras acciones. Usted y yo podemos decir, yo tengo mucha fe en el Señor, yo creo en Dios. Pero si realmente sus acciones no lo dicen, no está pasando absolutamente nada en su vida. Y usted es como el 99.9 del resto de la población que dice que cree en un Dios. Pero de ahí a ser llamado amigo de Dios es algo totalmente diferente. ¿Está conmigo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y mire, como no nos quedamos así, a lo mejor usted se acuerda de la parábola del banquete de las bodas, que el dueño, el que iba a hacer la boda y todo eso, mandó a hacer invitaciones. Y mire, la persona que le invitó a usted a la iglesia llevaba una invitación de parte de Dios. Pero a lo mejor usted fue de los que rechazó la invitación y Dios mandó a otro y lo trajo de las greñas y lo forzó a entrar aquí. Y qué bueno, porque el día de hoy estamos disfrutando del banquete que Dios preparó para todos. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? Aún todo esto suena, pero si requete bien bonito, y nos anima y nos inspira. Pero aún así, después de todo esto, muchas de las veces seguimos intentando romper el lazo, la cercanía que teníamos con Dios. Y quiero que vayamos, prepare su libro en Gálatas, porque ahorita vamos a ver algo bien interesante. Y le compartía que el estar pegaditos a Dios, aún después de disfrutar del banquete que Él puso sobre la mesa, y lo estamos disfrutando, el hecho de que vengan situaciones difíciles a nuestra vida, pues nos debería aferrar más a Él, y debería de ser más fácil estar cerquita y pegaditos a Él. Debería ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya hemos disfrutado de su amor, ya hemos disfrutado de su sanidad, ya hemos disfrutado de su restauración, ya hemos disfrutado de todas las bendiciones que Él empezó a derramar sobre nuestra vida. Entonces debería de ser fácil
debería de hacérsenos más fácil el estar pegaditos al Señor. Pero le repito, a veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestra vida. En varias ocasiones le he compartido cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel en Deuteronomio, decía que no se te olvide de dónde te he sacado, que no se te olvide de dónde te levanté, que no se te olvide cuál era tu condición antes de conocerme. Un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de temor, de ansiedad, de tristeza, de odio, un corazón lleno de pecado, un corazón que lo que menos hacía era buscarme a mí. Y el día de hoy te tengo a ti aquí. Se nos olvida lo que el Señor hace. Dice en Deuteronomio, no vaya a ser que tu corazón se llene de soberbia y empieces a decir, es que yo lo hice por mis fuerzas, porque soy muy inteligente, porque yo, y entonces empieza a crecer el yo, y Dios se queda, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Te olvidaste de lo que hice y por eso ahora estás lejos de mí. Te olvidaste. Y mire, esto pudiera ser, usted pudiera pensar, ay, es que son problemas actuales de la iglesia. Mire, yo no le voy a decir que no pasa en esta iglesia, pasa aquí en muchas otras. No es que le vaya a decir, pasa en otro universo, de otra iglesia de otro universo. No, pasa aquí y en muchos otros lugares. Pero así como pasa aquí, que las personas se alejan del Señor, Dios está en todas las iglesias y también tiene el poder de regresarlos. Más adelante vamos a descubrir cómo el Señor los atrae. Y miren, no es un problema solamente actual. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a estar leyendo lo que Pablo les hablaba a la iglesia de Galacia. ¿Ya está ahí? Amén. Dice Pablo, apóstol, y especifica ahí, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta el versículo 5, Pablo inicia recordándoles lo que Jesús hizo, recordándoles cuál fue el mensaje que les fue anunciado. Porque fíjese lo que dice el 6, y empieza con dos palabras diciendo lo siguiente: estoy maravillado. Mire, Pablo se quedó con la cara del koala que está aquí arriba, así, sorprendido. Estoy maravillado. Pero sabe, este asombro de Pablo no era un asombro positivo, no era un asombro de wow, qué bien van. Era un asombro de no puedo creerlo. No puedo creerlo. Pablo estaba atónito de lo que había escuchado de la iglesia. Ojo, no de los gentiles, no de los que no conocían al Señor, de la iglesia al cual le fue anunciado el evangelio. A los que conocían que Jesús murió, resucitó al tercer día,
para darles vida eterna y que ellos, la iglesia de Galacia, habían aceptado ese mensaje. Pero llega Pablo y dice: estoy maravillado, no puedo creerlo, no puedo creer lo que está pasando aquí. Sigue diciendo: estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Un evangelio que iba amoldado al pensamiento de la iglesia de Galacia. Un pensamiento que estaba distorsionando lo que la palabra de Dios quería para ellos. Estaban prestando sus oídos y, más importante, estaban prestando su corazón. Estaban prestando su corazón a alguien que les estaba diciendo algo diferente que les había sido anunciado. Y Pablo estaba maravillado. No puedo creer que tan rápido, lo ponemos en otras palabras, no puedo creer que tan rápido se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. No puedo creer que tan rápido se fueron. No puedo creer que tan rápido se hayan alejado del Señor. Mire, yo quiero reconocer a las personas que fueron al encuentro, a los varones, si se pueden poner de pie, por favor. A los que fueron al encuentro. Todos. Algunos no los vi en la clase, así. Yo les estoy dando clase. Y volteé a verlos. Usted que está sentado, volteé a verlos. Y ellos no han sido como los de Galacia. Compartíamos en la clase que ya vamos para un mes que regresaron del encuentro. Y es digno de reconocerles que siguen pegaditos al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Muchas gracias, pueden sentarse. Porque no es fácil, usted lo conoce, usted que ya tiene tiempo en la iglesia. No es fácil regresar del encuentro. No es fácil porque el que cambió es usted, no la situación que dejó afuera. Porque las malas circunstancias van a seguir para las mujeres que van a ir al encuentro. No le digo esto para desanimarle, pero la situación va a seguir exactamente igual cuando usted llegue. Igual. Pero sabe una cosa, de usted depende si se va pronto o se queda cerquita. No depende de nadie más. Esto es decisión propia. Los de Galacia, los Gálatas, por decisión propia, tomaron la decisión de alejarse. Nadie los obligó. Por más que les estaban enseñando, ellos pudieron haber dicho: esto no fue lo que se nos anunció. Pero claro, nos olvidamos de lo que Dios hizo, pero nos acordamos de lo que nos gustaba antes. Y entonces aprovechamos la más mínima oportunidad para decir: me alejo un poquito para disfrutar de aquello que en algún momento me gustaba. Y ya que se me pasó el gusto, ya que me vino el sentimiento de culpa, pues entonces ya vengo y me acerco. Pero luego, otra vez ahí voy para allá. Oiga, así estaban los de Galacia. Asombrado se quedó Pablo, maravillado, pero no un asombro positivo. Entonces, lo peor que usted y yo podemos hacer es prestarle nuestros oídos, nuestro corazón a aquellas vocecillas que nos están diciendo: tss, 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 tss. Oye, voltea para acá, mira, acá tengo algo diferente para ti. Porque mire, fue lo que hizo a Adán y Eva cuando estaban en el principio.
Usted apúnteme ahí Génesis 3 para que lo lea en casa. Y les pasó exactamente lo mismo que a los de Galacia. Fíjense, no es un problema actual. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Desde el principio. Desde el principio. Así que no se siente tan especial, ¿eh? Desde el principio. Adán y Eva en el huerto, una sola instrucción tenían, nada más. Digo, no los juzgamos tanto porque pues no sabemos cómo usted y yo hubiéramos actuado, ¿verdad? Pero tenían una sola instrucción: no tomen de aquí, por favor, no coman de aquí. Pero ellos, Eva en ese momento que estaba ella ahí, prestó sus oídos, sus ojos a lo que la serpiente le estaba hablando, a lo que el diablo le estaba hablando. Y dice la palabra que al momento que Eva volteó a ver el fruto, dice que fue codiciable ante sus ojos. Se le antojó demasiado. El primer paso para empezar a alejarnos de Dios, para empezar ese proceso de alejarnos de Dios, que lo hacemos por decisión propia, es nuestros sentidos y nuestro corazón a otras voces. Es el primer paso. Y cuando ellos cometieron eso, que probaron el fruto, dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron tanto el bien como el mal. Y vieron que estaban desnudos y dijeron, se escondieron, se alejaron. Poco a poquito se alejaron cuando descubrieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza por su desobediencia. Y entonces, como estaban acostumbrados a tener una comunicación directa con el Señor pasó por el huerto y entonces dijo, ay, estos canijos son tan, bueno, no, Dios no dijo canijos, ¿verdad? Y estos son tan, no están comiendo, no están jugando con los leoncitos, no están allá. Y entonces Dios les dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Antes de que pecaran, Dios no tenía la necesidad de preguntarles dónde estaban, porque estaban cerquita. Pero corrieron, alejándose para esconderse, porque se sentían sucios, se sentían avergonzados. ¿Usted se ha sentido así cuando le falla a Dios? Nos sentimos muchas veces así. Y sabe una cosa, qué bueno que nos sentimos así. Porque si nuestro corazón, si la intención de nuestro corazón es querer estar cerquita del Señor, usted y yo vamos a acercarnos a Él para pedirle perdón. Pero si nos quedamos con el sentimiento de culpa, si nos quedamos con el sentimiento de que estamos avergonzados, de que no merecemos de nuevo acercarnos al Señor porque nos va a juzgar, porque nos quedamos con ese sentimiento de culpa por haberle fallado y no nos acercamos, usted y yo somos siendo los mayores incrédulos, somos más incrédulos que uno que nunca le ha conocido al Señor. Porque usted y yo no nos acordamos de las promesas, porque no nos hemos mantenido firmes. Porque cuando dice el Señor que cuando usted y yo pecamos, en primera de Juan dice, no pequen, dice ahí Juan, el escritor, no pequen, pero si alguno peca, sepa que abogado tiene con el Padre. Y ustedes nos olvidamos de eso, porque nos quedamos con el sentimiento de culpa de no querernos acercar a Dios y no le creemos que Él nos puede perdonar. Y entonces, ¿qué hacemos? Rechazar los servicios de nuestro abogado. ¿Ahí usted está creyendo? No estamos creyendo. La palabra de Dios dice
que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero usted y yo tomamos la decisión de alejarnos en lugar de creerlo. Dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y entonces usted dice, pero es que Dios restauró mi familia, restauró mis finanzas, restauró esto, Dios tiene planes para mí, entonces yo quiero que mi vida se vea prosperada por el Señor. Entonces yo voy y le confieso que me equivoqué en esto. Pero no lo creemos. ¿Y qué pasa cuando no lo creemos? Nos alejamos. Y nos alejamos y nos alejamos. ¿Está conmigo? Entonces, vemos que este problema no es actual solamente. Se ve desde el principio, desde la creación. ¿Y por qué pasa esto? Mire, cuando comenzamos a alejarnos a este proceso, usted y yo empezamos a ser, como le decía, selectivos con lo que Dios nos dice en su palabra, al punto de no, ya ni siquiera de seleccionar lo que nos quiera convenir, ni siquiera ya de abrir la Biblia, ni siquiera de orar. Mire, otro caso, ya vimos que aquí cuando prestaron sus sentidos a Adán y Eva y se alejaron y se escondieron, también vemos de personas que ya conocían al Señor, que le servían, que tenían un título de profeta. Oiga, qué privilegio ser en el Antiguo Testamento, ser elegido por Dios para ir a anunciar su palabra. Tenemos el ejemplo de Jonás, usted lo conoce. Usted ya ha leído muchas veces esa historia. Y vemos cómo el Señor llama a Jonás para una tarea que era importantísima. La misma tarea que usted y yo tenemos el día de hoy, de ir a anunciar la salvación del Señor. Pero Jonás dijo, es que, ¿cómo que ellos? ¿Cómo que ellos? Pues no estás viendo la clasecita de personas que son. Y entonces dijo Jonás, sí, yo soy tu profeta. Estoy parafraseando, pero ¿sabes qué? Empezó a tomar un rumbo, un camino diferente, diferente al que el Señor le había marcado. Y entonces dice la palabra que Jonás empezó a huir de la presencia de Dios. Imagínense qué tremendo esto. Un profeta de Dios tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. ¿Por qué estás huyendo tan lejos? Te dice a ti hoy el Señor. A ti que te ha llamado a servirle. ¿Por qué estás tomando un camino diferente al que yo te marqué? ¿Por qué estás huyendo tan lejos? Yo decía, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? Porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros primero. Y yo sé que Dios le está hablando a usted el día de hoy. Y tal vez pueda parecer una palabra que a lo mejor nos está exhortando de manera dura, pero sabe, Dios lo hace porque nos ama, porque Él nos quiere pegaditos a Él, porque Él sabe lo que va a pasar con nosotros si usted y yo nos atrevemos a alejarnos de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene una prueba para tenerlo pegadito a mí, otra prueba para tenerlo pegadito a mí, pero no se queda solamente en pruebas, sino que vemos hechas, realizadas sus promesas en nosotros cuando pasamos de esa prueba. Y usted y yo a veces
porque lo vemos con nuestros ojos naturales, decimos, es que, Dios, ¿qué estás haciendo? Me prometiste una cosa y me está pasando otra. ¿Cómo? ¿A qué estamos jugando? Y entonces empezamos ese proceso de alejarnos de Dios. El venir a la iglesia, aquí a este recinto, no quiere decir que usted y yo estemos cerca de Dios. El que usted venga cada domingo no quiere decir que usted y yo estemos cerca de Dios. Y al rato, el otro domingo, la iglesia vacía, ¿no? Dios le decía a su pueblo, este pueblo que me pertenece, de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Lejos. Comentaba Gabriel la semana pasada, el Señor no requiere de sacrificios. No le interesa qué tanto usted y yo podemos hacer en la obra de Él. Qué tanto usted y yo nos desgastemos en nuestro físico, si nuestro corazón está lejos de Él, si nuestro corazón no está siendo tocado por Él, si no está sucediendo nada en nuestra vida, si no está habiendo una transformación, un cambio en mi corazón, en mi actitud, en mi toma de decisiones, en mi carácter. Oiga, imagínense si entrevistáramos a las familias aquí, dijera, ¿a poco a tu papá que levanta ahí todas las manos y se comporta y da un buen testimonio allá en casa? Eso le decía Dios a su propio pueblo. Son míos, sí, pero me honran solamente con sus labios, pero su corazón está demasiado lejos. ¿Y cómo Dios lo sabía? ¿Cómo lo expresaban? Con sus acciones. Levantaban ídolos, adquirían costumbres de pueblos paganos, querían ser como las otras naciones. Su corazón estaba lejos. Hoy le vuelvo a preguntar, ¿qué tan cerquita está su corazón de Dios? ¿Qué tan cerquita, qué tan pegadito está? Y para terminar, este último ejemplo es un joven que, mire, él no solamente se alejó, sino que se alejó triste. Este joven se le acercó a Jesús y venía con todo el punch. Decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte, para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le empieza a responder, pues todo lo que tenía que hacer. Tienes que amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo, tienes que honrar a tus padres, tienes que ser bueno, no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que adulterar, etcétera, etcétera. Y le dice el joven rico, yes, check, 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 check. Todo eso lo he hecho. Pero entonces, ¿qué me falta? Y Jesús le dice, te falta un detallito, algo chiquito. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y así estaba el joven rico, aquí, pegadito. Vamos a suponer que la cruz simboliza a Jesús en esta historia. Y estaba aquí el joven rico diciéndole, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Y entonces el joven rico, ¿qué fue lo que pasó con él? Agachó su cabeza, ni siquiera dijo nada y se alejó. Se alejó triste, porque en su corazón no tenía la intención de seguir a Jesús. Porque le dijo, vende todo y sígueme. Y sígueme. No tenía en su corazón la intención de seguir a Jesús. Él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues para heredar la vida eterna, usted y yo tenemos que seguir a Jesús.
pero él no quiso. Él creía que con sus acciones podía ganarse esa vida eterna. Y muchas veces usted y yo creemos que por todo lo que hacemos para el Señor nos vamos a ganar la vida eterna, y pues no es así. Usted y yo ganamos esa vida eterna, Jesús ganó esa vida eterna, y lo único que nos toca hacer es seguirle, pero primero tiene que estar el corazón antes que las acciones. El corazón. Este joven se alejó triste. Y estos 3 ejemplos son impactantes. Cada uno de esos ejemplos no tuvo que intervenir nadie para que los protagonistas se alejaran. Lo hicieron por decisión propia. Y mire, viene a mi memoria un ejemplo más. Judas Iscariote. Judas estaba físicamente pegadito a Jesús. Caminaba con Jesús. Vio los milagros de Jesús. Vio las sanidades de Jesús. Pero Judas nunca creyó en Jesús. Por eso le decía, el venir a la iglesia no es sinónimo de que usted y yo estamos cerca del Señor. Porque usted y yo podemos ver los milagros. Usted y yo podemos escuchar los testimonios de sanidad, de restauración en la familia. Usted y yo escuchamos todas las proezas que hizo con los encuentristas varones Dios allá en ese encuentro. Y usted va a escuchar lo que va a hacer con las mujeres. Pero no pasó nada en el corazón de Judas. Estaba pegadito físicamente, pero lejos de creer en Jesús. ¿Cuál es su condición el día de hoy? ¿Cuál es su condición el día de hoy? Y ahora sí, mire, le voy a dar permiso a Multimedia que me ponga la Biblia. Y dice el Salmo 119, 59, para que lo anote. Y esto nos lleva a reflexionar en nuestro caminar, para ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy del Señor. Dice esta versión: he estado pensando en mis acciones. Me puse a reflexionar en mis caminos. Y yo dije, hombre, los caminos que estoy llevando están bien lejos del Señor. Y el salmista dice, mejor decidí, mejor orienté mis pasos hacia tus estatutos, hacia tu palabra. Mis caminos estaban lejos, pero he reflexionado y digo, encamino mis pasos hacia tu palabra. Póngase de pie, por favor. Norma, la última vez que predicó, ella habló sobre no voy a hablar mal de Norma, pues muchos se suenan aquí y le tiran hate a Normita cuando habló sobre el persistir, el perseverar, y dijo algo que llamó mi atención. El único, y esto le respalda lo que le estaba diciendo hace rato, de que fue por decisión propia, el único que lo puede alejar del Señor es usted mismo. Es usted mismo. Y Pablo se lo dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, y empieza diciendo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Tú sabes de qué pie tú andas ahí chueco. Y dice, cuídate de ti mismo, de lo que has aprendido. Cuida lo que has aprendido. Cuida la enseñanza y también cuida lo que les enseñas a los demás. Porque dice ahí, persiste en ello. Dice, persiste en ello, persevera, métele ahí más y más y más y más.
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea qué tremenda responsabilidad tenemos al estar cerquita del Señor, que cuando usted y yo nos alejamos, todo se cae. Dice el Señor en Juan 15: separados de mí, nada pueden hacer. Yo sé que usted ahora viene año nuevo y va a hacer metas y va a hacer propósitos, pero separados del Señor, esas metas y esos propósitos no podrá realizar ninguno. Por más que se esfuerce, por más que se canse, por más dinero que le invierta, por más cosas que usted está planeando, si el Señor no está ahí, no va a suceder absolutamente nada. 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 Jesús tiene que ser esa pieza clave en su vida. Él lo dio todo, lo entregó todo en una cruz. No se reservó ni se quedó con nada. Lo entregó todo, desnudo en una cruz. Para que usted y yo el día de hoy pudiéramos tener una vida de bendición plena, estando cerca de Él. Pero ¿por qué usted y yo hemos tomado la decisión de alejarnos? ¿Por qué estamos huyendo tan lejos? El día de hoy el Señor nos dice: ¿por qué te estás alejando? ¿Por qué estás huyendo tan lejos si yo fui el que te llamé? Nadie más daba algo por ti, pero yo sí vi algo en ti. Yo vi un valor especial. Yo vi un propósito. ¿Por qué te estás alejando? Dice Dios el día de hoy. ¿Por qué te estás alejando? ¿Por qué te alejaste? Si ya estabas a puntito de ver la promesa y renunciaste y te alejaste, porque no soportaste, porque no pudiste mantenerte, porque solamente tus labios me honraban, pero en tu corazón no estaba pasando nada. ¿Dónde estás si tú me servías? Tú me servías. Tú levantabas tus manos en señal de que dependías de mí. Cuando usted y yo estamos lejos del Señor, ni siquiera eso hacemos. No nos interesa. Venimos a la iglesia a entregarles pedazos de nosotros. Ahí está, Señor, como si le estuviéramos haciendo un favor. Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios por estar aquí. Pero ¿sabe? Dios es bueno. Que aunque usted y yo hemos sido infiel, Él nos ve aún con ojos de amor. ¿Lo merecemos? De ninguna manera. Pero ahí está la gracia de Dios. No lo merecemos, pero Él nos los da. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día para darnos vida eterna, por amor, nada más. ¿Qué nos toca a nosotros? Entregarle nuestro corazón y que nuestro corazón esté cerquita a Él. Quiero saber si hay alguien que viene por primera vez, que se haya sentido lejos del Señor, que realmente sienta que estuvo lejos mucho tiempo del Señor y que el día de hoy quiera acercarse a Él.
bienvenidos. ¿Cuál es su nombre? Amén. El Señor murió en la cruz. Usted y yo no merecíamos eso. El Señor no merecía ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Hola mía. Él no merecía ser latigado, Él no merecía ser insultado, pero lo hizo por amor a cada uno de ustedes y de nosotros. Yo sé que en nuestra vida podemos pasar situaciones difíciles que en algún momento nos hagan pensar: Dios me abandonó. Pero lo que usted y yo no sabemos es que Dios siempre estuvo ahí, tanto que el día de hoy está escuchando de su palabra. Lo guardó para que el día de hoy estuviera aquí y que usted se pudiera sentir cerquita de Él. Así que yo le quiero invitar a que, si usted quiere recibir a Jesús, usted repita esta oración audiblemente, pero principalmente, y esto nosotros no lo vamos a poder ver, pero usted lo tiene que creer en su corazón. Si usted lo cree, bien, Dios va a empezar a moverse en su vida de manera sobrenatural. Usted va a decir: ¿cómo es esto? ¿Por qué después de que fui a la iglesia y acepté a Jesús, mi vida está siendo otra? Usted no le va a encontrar explicación, no se la busque, deje que Dios actúe. Así que, iglesia, extienda sus manos hacia las personas que están aquí enfrente, y ustedes aquí enfrente audiblemente repitan, pero créanlo en su corazón. Cierren sus ojos. Señor Jesús, en esta tarde, hoy reconozco que mucho tiempo estuve lejos de ti, apartado, pensando que estaba haciendo las cosas bien. Pero el día de hoy me has hecho saber que soy pecador y que el día de hoy me arrepiento de haber estado lejos de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Y yo creo que tú moriste en la cruz, que derramaste tu sangre por amor a mí. Y creo que al tercer día tú resucitaste y que el día de hoy me has regalado la vida eterna. Gracias, Jesús, porque el día de hoy me has hecho cercano a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.